Las personas que nacen con un Saturno en Piscis son personas que pueden tener una tendencia a vivir un poco atribuladas por la consecución de cosas que les parecen imposibles, pero que de todas maneras como que viven su existencia tratando una y otra vez de construir un sueño que parece nunca hacerse realidad, pero esto es lo que viene a hacer Saturno ahí. Obviamente para las personas que tienen Saturno en Pisces es mucho más complicado, pero para nosotros solamente va a ser un tránsito de 3 años. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de astrología, área de agua. Mi nombre es Andrea, yo soy astróloga con un enfoque helenístico. En este canal hago videos acerca de astrología predictiva, es decir, los tránsitos que van a suceder cada mes o tránsitos astrológicos muy significativos que están sucediendo en el momento o que vayan a suceder en el futuro cercano. También hablo de las lunas llenas y nuevas y de los eclipses. En el día de hoy vengo a hablarles de la astrología de marzo, que probablemente es la astrología más importante que vaya a suceder en todo el año. Es un mes muy particular, muy movido. No diría que tiene aspectos tan negativos, sino que tiene tránsitos que implican mucha movilización de acciones, de energía, de nuestra vida, mucha conciencia, cambios, etcétera. Ya cuando empiecen a ver la descripción de los tránsitos de este mes, lo entenderán. Si quieren una lectura de su carta astral, me pueden escribir a mi correo areadeagua@gmail.com. O si no, pueden ir al link que está directamente en la descripción de este video para agendar allí una de las diferentes tipos de lecturas de cartas astrales que ofrezco. Si alguna de las fechas que hay no les cuadra, me pueden escribir al correo y ahí hablamos de cuándo podría ser la lectura de su carta astral. En una lectura de su carta astral podemos hablar de las temáticas que ustedes quieran, de sus relaciones interpersonales, de su trabajo, de su carrera, de su profesión, de la forma en que ustedes hacen dinero, de alguna situación en su salud física, mental, emocional, de la relación que tienen con sus hijos, con sus padres, con su pareja, de problemáticas que se presenten en esa relación, de cómo pueden desarrollarse esas situaciones en el futuro, de aquí a un año, de aquí a 2 años, con estos tránsitos tan movidos que va a haber próximamente y en este año. Yo hago una lectura de, bueno, de las temáticas que ustedes quieran hablar según su carta astral y según los tránsitos que yo veo más relevantes que van a suceder en el futuro, como para saber cómo se puede manejar o de qué se va a tratar o qué cambios significativos van a haber en la vida de ustedes. Yo ofrezco dos modalidades de lecturas, unas que son pregrabadas y otra que es en directo y por Zoom, que dura 1 hora. En las que son pregrabadas, ustedes me pueden hacer de a 2 o 3 preguntas que pueden estar relacionadas con alguna de las temáticas que les acabé de hablar, y en la lectura de Zoom pues podemos hablar de lo que ustedes quieran en relación a su carta astral y que podamos hablar durante 1 hora. También me pueden hacer preguntas muy específicas acerca de astrología. Si quisieran, si ya tienen un conocimiento un poco más avanzado de astrología, podemos hablar muy astrológicamente. Si quisieran entender de qué se tratan algunos planetas en algunas casas, en aspectos, en relación los unos con los otros, de lo que no entiendan de su carta astral, me pueden preguntar también en una lectura, sobre todo en la personalizada por Zoom, que dura 1 hora. Entonces, si están interesados, el link está en la descripción. Recuerden que también tengo un Patreon, que es una plataforma donde los creadores suben contenido exclusivo. Yo subo ahí videos exclusivos que no pongo en este canal acerca de astrología. Si quieren seguirme ahí, también lo pueden hacer, y el link también está en la descripción de este video, el link de Patreon. No siendo más, voy a empezar con este mes de marzo del 2023 tan significativo.
Entonces, espero que disfruten esta interpretación que he hecho de los tránsitos para el mes de marzo. Bueno, entonces empezamos para la primera semana o la primera semana y media de marzo, que realmente marzo tiene 4 semanas y media, y en la primera parte de este video voy a hablar de la primera semana y media y ya después cada semana corresponderá a los 7 días. Entonces, esta primera semana va del 1 al 12. Les voy a leer todos los tránsitos que va a haber para esta primera semana de marzo. Me disculparán que me acerque mucho al computador, pero yo estoy medio ciega y necesito hacerlo. Entonces, bueno, el 1 de marzo, Venus va a hacer una conjunción con Júpiter. El 2 de marzo, Mercurio va a hacer una conjunción con Saturno en el signo de Acuario. El 2 de marzo, Mercurio también entra al signo de Piscis. El 6 de marzo, el Sol hace un sextil con Urano. El 7, Saturno entra a Piscis. El 7 también hay una luna llena en Virgo a 16 grados con 40 minutos. Y el 10 de marzo, Venus hace un sextil con Marte. No estoy segura de que vaya a hablar de todos estos tránsitos, pero quiero dejarles claro que estos van a ser los tránsitos del 1 al 12 de marzo. Voy a empezar hablando entonces de la conjunción que Júpiter va a tener con Venus en el signo de Aries. Este tránsito, entre comillas, es muy bueno y ya les voy a explicar por qué digo entre comillas. Es muy bueno porque pues estos son los dos benéficos en astrología. Venus es un planeta benéfico, Júpiter es un planeta benéfico y cada vez que Júpiter se encuentra con Venus, pues es como que las dos cualidades que ya de por sí estos arquetipos tienen muchas cualidades, se expanden muchísimo más. Cuando Júpiter se encuentra con Venus, por lo general lo que sucede es que Júpiter expande todo lo posible las cualidades de Venus. Entonces, es la expansión de la belleza, es la expansión de lo artístico, del amor, de la armonía, de las relaciones, de el dinero, incluso es un momento en que las personas pueden tener muchísimas más oportunidades y posibilidades en todas estas temáticas, porque Júpiter es un arquetipo que trae oportunidades, que abre puertas, que expande, que le gusta hacer las cosas en grande. Entonces realmente son unos buenos días para compartir con las personas que queremos, para crear, incluso para cuidarnos a nosotros mismos en un sentido estético, para dedicarse a cosas que tengan que ver con estética, para hacer celebraciones, para todo este tipo de cosas benéficas venusianas. Incluso pueden haber oportunidades de negocios, de ganar más dinero. Es un buen momento para encontrar objetos bonitos si quisieran comprarse algo, para comprar ropa bonita, eh, para hacer un cambio de autoimagen si es lo que quisieran. Es el encuentro entre estos dos también está cargado como de mucha suerte y de muchas oportunidades en todo este tipo de cosas. Y también para tener encuentros con, de nuevo, con amigos, con seres queridos, con su pareja, para celebrar, para pasar un buen rato. Los encuentros de nuevo, entre Júpiter y Venus, pues son interesantes. También es un buen momento, por ejemplo, si ustedes quisieran salir con alguien, tener una cita, conocer gente nueva, es un gran momento para conocer gente nueva, la verdad. Y pueden tener mucha suerte en, en tener buenos encuentros con gente nueva para llegar a acuerdos también. Este es un tránsito también
muy diplomático y que busca mucho la armonía y que todo esté en tranquilidad y calma y que todas las personas se lleven bien. Sin embargo, pues yo, pues de acuerdo también a lo que estudiaba en astrología, no me gusta ser muy entusiasta con este tránsito porque sí pueden pasar cosas muy buenas, pero lo que me he dado cuenta también es que los encuentros entre Júpiter y Venus son muy efímeros y son muy fáciles. Entonces, son cosas buenas que suceden de una forma muy fácil, sin mucho esfuerzo. Entonces, digamos que pueden ser unos días en que las cosas puedan fluir y ser muy fáciles y sin mucho esfuerzo en muchos aspectos, en el amor, en el romance, en la creatividad y en el dinero. Pero también hay que tener en cuenta que estos encuentros entre Júpiter y Venus, como dije, son efímeros. Y no solamente es que este encuentro entre Júpiter y Venus sea muy efímero, sino que las cosas que suceden alrededor de un tránsito como este pueden crear falsas expectativas o muchas ilusiones que pues no siempre corresponden a la realidad, porque como todo se da de una forma tan fácil como la armonía, el amor, el romance, la belleza, la abundancia se dan de una forma tan fácil, entonces uno puede crearse como expectativas e ilusiones que no corresponden a la realidad. Es decir, esto no tiene nada de saturniano en el sentido de una construcción constante y disciplinada de algo. Un tránsito como este tiene que ver más con las cosas que suceden de una forma espontánea, fácil y sin esfuerzo. Y pues uno lo puede disfrutar en el momento, pero entonces no hay que hacerse tampoco con muchas ilusiones con las cosas que sucedan en este tipo de tránsitos entre Júpiter y Venus. Y por otro lado, pues Venus está en Aries, que es en uno de los signos donde Venus está en detrimento, y esto quiere decir que Venus no se comporta muy bien en Aries, es decir, Venus um, es un arquetipo que en Aries es muy, muy exigente, es un arquetipo para el cual nada es suficiente, que pide demasiado, que es muy demandante y que también puede ser muy demandante de una mala forma, porque Aries es un signo regido por Marte. Entonces Venus en Aries tiene que comportarse de una forma marcial y Venus no es un arquetipo que está acostumbrado a comportarse de una forma marcial, de una forma en que tiene que moverse para lograr las cosas, en que tiene que exigir, en que tiene que pedir, en que nunca está satisfecha con nada, porque a la larga esas demandas y esas exigencias lo que llevan es a al conflicto, y pues Venus es un arquetipo que no tiene que ver con el conflicto, todo lo contrario, tiene que ver con la armonía, con la tranquilidad, con la paz, con que todos estemos bien. Entonces este es un tránsito como ambivalente también porque Júpiter, el encuentro entre Júpiter y Venus, Júpiter puede exacerbar las cualidades negativas que Venus puede tener en Aries. El 2 de marzo, entonces tenemos la conjunción entre Mercurio y Saturno. Este tránsito es súper, súper importante por varias razones. La primera es porque se presenta 29 grados en el signo de Acuario justo antes de que Saturno vaya a entrar a Piscis. Y pues los grados, los últimos grados de cada signo, como siempre digo, son grados donde las energías de cada planeta se sienten muchísimo más fuertes o son más fuertes en realidad. La segunda razón de por qué este tránsito es tan importante es porque este es el último encuentro que Mercurio va a tener con Saturno en el signo de Acuario, en su signo regente. La próxima vez que Saturno vaya a tener un encuentro con Mercurio en el signo de Acuario será por allá en 30 o 33 años. Y además porque está en su signo regente, entonces este tránsito es mucho más importante. O sea,
vamos a tener un periodo muy largo de aquí a unos 20 o 30 años donde Saturno no va a volver a estar en ninguno de sus signos regentes y pues la verdad es que esto no es como que sea muy buenas noticias. Y la tercera razón por la cual este tránsito también es súper importante es porque Saturno antes de salir de Acuario se ha encontrado con todos y cada uno de los planetas personales. Es como que Saturno no dejó ninguno de los planetas atrás antes de entrar al signo de Piscis. Saturno tuvo la conjunción con el Sol recientemente, tuvo también la conjunción con Venus recientemente, con Marte ya la tuvo hace bastantes meses. Y esta es la última conjunción de Saturno con uno de los planetas personales, que es Mercurio, y es la última. Entonces es muy interesante saber qué va a pasar en esa primera semana en relación a las temáticas de Saturno y Mercurio. ¿Y cuáles son las temáticas de Saturno y Mercurio? Son la comunicación, todos los procesos mentales, cómo nos comunicamos con las otras personas y cómo nos comunicamos en un sentido formal, en un sentido elaborado, en un sentido también profesional, que tanto hemos trabajado con todas las habilidades que tenemos para lograr las cosas que necesitamos en la vida, es decir, en nuestro trabajo, en nuestra cotidianidad, no solo en la comunicación con los demás y no solamente en comunicaciones personales, aunque esto también tiene que ver con comunicación personal, sino en la comunicación en nuestro trabajo, con las personas que hablamos cotidianamente, no solamente la comunicación hablada, sino también la escrita y de nuevo las habilidades que tenemos para lograr las cosas que queremos. Si somos artistas, las habilidades que tenemos como músicos, como escritores, como pintores, como creadores. Si son ingenieros, las habilidades que tienen que tener como ingenieros. Si son científicos, las habilidades que tienen que tener como científicos. Si son vendedores de algún lugar, las habilidades que tienen para vender. Mercurio tiene que ver con todos los talentos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y en relación a Saturno tiene que ver con qué hemos construido en relación a esos talentos, cómo lo hemos hecho, si nos ha servido. Entonces esta conjunción también puede ser como siempre con Saturno, una confrontación difícil y exigente de todos esos talentos que tenemos, de la forma en que nos comunicamos con los demás, de qué tanto hemos trabajado, sobre todo en los últimos 3 años que Saturno estaba ahí en ese signo de Acuario, en nuestros procesos mentales, en la forma en que hablamos, por ejemplo, qué tan manipuladores también somos a la hora de comunicarnos con otras personas, qué tanto manipulamos el discurso, qué tanto hablamos o no hablamos, qué tanto editamos o no editamos lo que decimos. Hmm. Y Saturno, pues, es decir, no encuentro otra forma de decirlo, pero Saturno siempre es las consecuencias de lo que hacemos cuando se encuentra con cada uno de los planetas. Entonces, este va a ser un momento en que vamos a ver los resultados de todo esto que les acabo de decir en relación a Mercurio, los resultados de un largo periodo, de ese periodo en el que Saturno ha estado en Acuario, y de las consecuencias de cómo hemos manejado todos nuestros talentos, nuestras capacidades y nuestros procesos comunicativos y mentales. Y con Saturno siempre es lo mismo. Si hemos trabajado muy juiciosamente y muy disciplinadamente en todas las cosas que tienen que ver en este caso, en nuestra comunicación, nuestras habilidades, en construir un buen mindset, unas creencias también que nos sirvan, unas filosofías también que nos sirvan para la vida, porque es que Acuario también tiene que ver con las filosofías que tenemos acerca
de nuestra existencia y del mundo, de la sociedad, de la política, de las comunidades, de todo eso también tiene que ver Acuario. Entonces Saturno como que puede traer o buenas consecuencias o consecuencias negativas según cómo hayamos manejado todos estos procesos. Y este puede ser un tránsito que traiga confrontaciones difíciles pero importantes, y que igual yo creo que se pueden manejar en ese sentido. Otra cosa que yo veo también con esta conjunción entre Saturno y Mercurio y que me parece súper, súper, súper interesante, y es que, bueno, Mercurio es el mensajero, es el planeta que lleva los mensajes y que lleva la comunicación. Y justo cuando esta conjunción se acaba entre Saturno y Mercurio, pues Mercurio va a entrar a Piscis. Y esto también está muy relacionado con la entrada de Saturno a Piscis porque es como Mercurio se encuentra con Saturno, Saturno le da un mensaje a Mercurio para que lleve a Piscis. Y ese mensaje que va a llevar a Piscis tiene que ver con todas las cosas que Saturno va a construir en el signo de Piscis y que es un discurso del que yo he venido hablando en varios videos ya hablando de este tránsito que Saturno va a tener en Piscis. Entonces, aquí es donde Mercurio también va a llegar a Piscis, que además ese es un tránsito que también va a suceder ese mismo día, el 2 de marzo. Entonces, Saturno se encuentra con Mercurio y Mercurio ese mismo día entra a Piscis y lleva el mensaje de Saturno a Piscis. Entonces, pongan atención porque esas cosas que ustedes piensen o suceden en esos primeros 2, 3 días de marzo es también de lo que se va a tratar Saturno en Piscis. Y bueno, ya entrando a hablar de Mercurio en Piscis, y me parece importante hablar de este arquetipo de Mercurio en Piscis. A ver, lo primero que hay que decir es que Mercurio está en detrimento en Piscis porque el signo del que es regente es Virgo y Virgo es el signo contrario de Piscis. Entonces, Mercurio no tiene las capacidades que suele tener o las cualidades mercuriales que suele tener. Mercurio le gusta trabajar con la información y que por lo general le gusta trabajar con la información verbal y con los lenguajes, y pues los lenguajes son algo muy detallado, son algo muy específico, que tienen reglas, que tienen normas. Mercurio también es un planeta que le gusta trabajar con todas las cosas mentales, los procesos mentales, los discursos, eh, y para trabajar con los argumentos y para trabajar en eso, pues Mercurio necesita desglosar la información y irse a los detalles y hacer análisis. Y pues cuando entra a Pisces, pues Mercurio no se comporta muy bien porque Pisces es un signo más relacionado con lo etéreo, con lo espiritual, con lo emocional, con temáticas que no tienen un lenguaje muy detallado y muy específico, o digamos también no con ese lenguaje humano que nosotros hemos construido. Digamos que los lenguajes de Piscis son como del más allá, son lenguajes espirituales, es como cuando unos, perdón, no sé, yo no sé por qué voy a decir esto, pero bueno, lo voy a decir. Es como cuando uno se puede comunicar mentalmente con otra persona y uno ni siquiera necesita utilizar palabras, sino que uno transmite un mensaje así, no sé cómo, pero de una, como que, o cuando alguien lo mira a uno a los ojos y de una entiende lo que uno está tratando de expresar. Eso es Piscis y Mercurio necesita lenguajes. Entonces, cuando Mercurio entra a Piscis, pues es un arquetipo que le cuesta más moverse en este signo. No quiere decir que no se pueda mover en este signo, ni que Mercurio no pueda construir lenguajes en este signo. Le cuesta mucho más, pero puede lograrlo.
De hecho, es un tránsito muy interesante para todo lo artístico y para toda la creatividad, porque Mercurio en Piscis puede traer a la realidad, y quiero decir como a la realidad del mundo o a un producto visible y que muchas personas puedan ver todas las temáticas de Piscis. Entonces, un Mercurio en Piscis puede ayudar, digamos, por ejemplo, a las personas que tienen muchos planetas o un Piscis muy fuerte en su carta astral, a que todas sus ideas creativas se hagan realidad. Si, por ejemplo, ustedes son pintores o no sé, o hacen cine o trabajan con imágenes o con música, Mercurio en un tránsito como estos ayuda mucho a crear productos para la realidad y para el mundo, a que las cosas se hagan y se desarrollen, también para encontrar los talentos y las habilidades específicas que uno necesita para desarrollar algo creativo. Entonces, por ejemplo, para un músico, eh, para alguien que hace música, mm, en Pisces, digamos que la música representaría como las melodías o las letras o la emoción que un músico quisiera expresar. Y Mercurio lo que ayudaría ahí, por ejemplo, es a entender todo el lenguaje de la música, a entender las notas, los pentagramas, cómo hacer eso, cómo cuadrar las notas para crear una melodía, cómo cuadrar una letra para que también encaje con la música o con las melodías. Mercurio es el lenguaje del arte en Piscis, por decirlo así, y esto funciona ahí de una forma muy interesante. Bueno, ya no voy a seguir hablando de Mercurio en Piscis, nunca acaba. Bueno, el 7 de marzo entonces Saturno entra a Piscis. Yo creo que ya he hablado mucho acerca de este tránsito en diferentes videos, en la astrología. En la primera parte de la astrología del 2023 hablé de este tránsito. Si quieren ver ese video, hay otro video donde hice una explicación del tránsito de Saturno en Acuario a Saturno en Piscis. Ahí también hablé de ese video e hice también otro video explicando muy detalladamente de qué se va a tratar Saturno para ustedes, si va a ser cuadraturas, conjunciones o oposiciones a alguno de sus planetas personales. Entonces, esos videos están en este canal. En mi Patreon también hice otro video de que se va a tratar Saturno personalmente para cada uno de sus signos ascendentes. Eh, el link está en la descripción si quieren ver de qué se va a tratar Saturno muy específicamente para ustedes según su signo ascendente. Bueno, este tránsito pues es muy relevante porque pues Saturno lleva 2 años y medio, 3 años en el signo de Acuario y también viene del signo de Capricornio. Estos dos signos son los signos que rige Saturno, entonces hemos venido teniendo unos 6 años de un Saturno muy, muy, muy fuerte. Esto puede ser un alivio también que Saturno entre a Piscis, pues porque Saturno de verdad ha estado siendo demasiado exigente durante los últimos 5 o 6 años. Y es interesante que justo después de todo este periodo tan largo de este arquetipo de Saturno, que es mucho más racional, frío, calculador, seco, exigente, estoico, entre en un signo de agua como Piscis, que es, que yo diría que de los tres signos, bueno, me debato si cáncer, cáncer y Piscis son como los signos más emocionales, pero Piscis también es muy emocional. Lo que pasa es que Piscis es un signo más emocional y más relacionado con las intuiciones y con la espiritualidad y con los idealismos y con el sueño y con el romance y con la capacidad de sentir nuestros deseos más profundos. Este signo de Piscis también tiene que ver con eso.
Son emocionalidades diferentes, pero cada signo de agua tiene una emocionalidad muy, 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 muy profunda. Entonces, que Saturno entre acá después de su reinado durante los últimos 6 años, pues es un cambio bastante drástico. Mm, Este primer año va a estar hasta 7 grados en el signo de Piscis, después va a ser una retrogradación hasta 0 grados en el signo de Piscis, o sea, Saturno no va a volver a Acuario ya, y va a volver a estar directo hasta los 7 grados ya en el 2024. Entonces, ¿por qué les digo esto? Pongan atención si ustedes tienen planetas entre 0 y 8 grados en el signo de Piscis, entonces pues Saturno se va a estar encontrando con sus planetas, o si tienen planetas también en Virgo, Géminis o Sagitario, lo van a sentir mucho, mucho, mucho más porque va a estar haciendo oposiciones a Virgo o cuadraturas a Sagitario y a Géminis. Entonces, este es un momento muy saturniano para estos 4 signos si tienen planetas, sobre todo personales, es decir, Mercurio, la Luna, Venus y Marte, porque no se me olvide otro, um, en estos 4 signos. Van a tener tránsitos de Saturno. Mm, Muy a grandes rasgos, ¿de qué se puede tratar este Saturno en Piscis? Este puede ser un tránsito muy emocional, donde uno se vea en la necesidad de confrontarse con sus emociones y de ver uno cómo maneja sus emociones, porque de nuevo Piscis está relacionado con los sentimientos y con las emociones. Y todo lo que toca Saturno, sean los signos donde entre, así no esté exaltado o no tenga ninguna dignidad ahí, o así esté en detrimento o lo que sea, es un tema que uno no puede evitar, que uno no puede evadir, que va a estar ahí presente porque a Saturno lo que le interesa es em, construir según el arquetipo donde se mueva. Le gusta confrontar. Saturno también trae consecuencias o positivas o negativas de acuerdo a lo que uno haya hecho con cada arquetipo en el que se encuentra, sea un planeta o sea un signo. Entonces esto puede ser consecuencias o positivas o negativas de todas las cosas del arquetipo de Piscis que uno haya hecho o como uno haya manejado. Y esto tiene que ver con emociones, tiene que ver con los sueños que uno tiene, con los deseos, tiene que ver con eh, temáticas creativas y artísticas, tiene que ver también con nuestra espiritualidad. Entonces Saturno va a tocar todos esos temas, tiene que ver también con el romance, porque Venus también está exaltada en el signo de Piscis y pues el regente también de Piscis es Júpiter. Pero entonces Saturno puede encontrarse con todos estos tipos de temáticas pues de una forma saturniana. ¿Y cómo es una forma saturniana? Es una forma dogmática, es una forma rígida, una forma exigente, eh, una forma también demandante. Entonces Saturno puede estar siendo dogmático, exigente, demandante en todos estos temas de Piscis. Uh, a Saturno no le gusta la fluidez como le gusta el signo de Piscis, y a Saturno tampoco le gusta el surrender o el dejar ir como le gusta el signo de Piscis. Todo lo contrario, a Saturno le interesa construir y le gustan las cosas que permanezcan en el tiempo. Entonces, esto es una contradicción muy grande también para el signo de Piscis, pero Saturno lo que viene acá es a tratar de construir un sueño muy grande o una necesidad muy grande o un deseo muy grande, muy profundo, muy, muy del corazón, muy,
muy de nuestra espiritualidad también. eh, y sí, de todas estas temáticas de Piscis. Por eso también es un tránsito difícil. Por eso también las personas que nacen con un Saturno en Piscis, pues son personas que pueden tener una tendencia a vivir un poco atribuladas por la consecución de cosas que les parecen imposibles, pero que de todas maneras como que viven su existencia tratando una y otra vez de construir un sueño que parece nunca hacerse realidad, pero esto es lo que viene a hacer Saturno ahí. Obviamente para las personas que tienen Saturno en Pisces es mucho más complicado, pero para nosotros solamente va a ser un tránsito de 3 años. Entonces, como siempre digo, con Saturno es mejor estar al lado de Saturno y ver las cosas que Saturno nos va pidiendo en cada signo, en cada tránsito, en cada arquetipo, porque finalmente también este arquetipo de Saturno es, eh, no solo es que sea autoritario, sino que representa la autoridad. Bueno, entonces esto es de verdad muy a grandes rasgos lo que puedo decir por ahora de este tránsito de Saturno en Pisces. Si están más interesados, por favor, miren los videos que hay aquí en YouTube en la playlist que dice Saturno. Y también pueden encontrar mi video de Patreon, que el link está en la descripción. El 7 también hay una luna llena en Virgo, pero pues de esa luna llena no voy a hablar porque yo hago un video específico en este canal para las lunas llenas y las lunas nuevas. Entonces, cuando llegue el momento, hablaré de esta luna llena en Virgo que se va a presentar a 16 grados. Y el 10 de marzo hay un sextil entre Venus y Marte. Este sextil me gusta mucho, mucho, mucho porque Marte ha tenido un camino demasiado largo en el signo de Géminis. Digamos que es un arquetipo que ha tenido que trabajar y que ha tenido que moverse mucho de diferentes formas e incluso en formas que no le gusta a Marte, que es a través de la reflexión y del quedarse más quieto cuando estuvo en la retrogradación y ahorita cuando ya volvió directo igual, pues Marte sigue estando muy lento en su movimiento y solamente va a salir de Géminis hasta final de este mes de marzo. Entonces, este sextil que Venus hace a Marte me gusta mucho porque es como un alivio para Marte, es como un momento en que podemos no necesariamente parar de todas las cosas que se ha tratado Marte en el signo de Géminis, pero puede ser un tránsito y sobre todo ese fin de semana que nos ayude como a conectar esos dos arquetipos de una buena forma que son contrarios, pero que son complementarios, porque a Marte le gusta mucho moverse, hacer cosas, lograr objetivos, tomar acción. A Marte no le gusta quedarse quieto, a Marte también le gusta el conflicto y los argumentos. Y por el contrario, pues Venus es un planeta más quieto, es un planeta que le gusta recibir, por eso también está relacionado con lo femenino y esa capacidad que podemos tener de recibir, ¿sí? A Venus le gusta recibir y está relacionado con esa temática específica de, como no, yo soy acá, esto es un ejemplo y una metáfora, pero así es. Venus es una reina que está en su palacio o en su reinado, solamente se tiene que sentar en su salón bonito y esperar a que todo el mundo le sirva, le lleve, a que la fiesta esté lista, a que pueda ir de paseo. Venus no tiene que hacer nada, Venus todo le llega. Una Venus que realmente está dignificada y en todo su poder, es una Venus que recibe de todo el mundo. Entonces, este tránsito es como también además porque es un tránsito superior de Venus a Marte, es como diciéndole a Marte como,
pare un poquito, descansemos, hagamos cosas más venusianas, eh, busquemos más como el confort, el placer, la tranquilidad, la armonía, no hay que estar moviéndose todo el tiempo, no hay que estar argumentando todo el tiempo, no hay que estar pensando en lograr objetivos todo el tiempo. Es un momento de descanso, de relajación, es un buen momento también para compartir en pareja los tránsitos entre Venus y Marte, sobre todo no. Yo diría que exclusivamente porque las cuadraturas son muy difíciles y las oposiciones también, pero cuando son sextiles o cuando son trígonos son muy bonitos, son muy armónicos. Es un momento en que cada persona en una pareja está dispuesta a hacer cosas por el otro, en que son comprensivos, en que son amables, en que son empáticos, en donde lo masculino y lo femenino fluye, en donde las relaciones también sexuales fluyen, donde la comunicación emocional también fluye. Es un, es un tránsito también donde el romanticismo se puede dar también como de una forma equilibrada, no como una forma, por ejemplo, de Venus en Piscis, que es exacerbada en el romanticismo. No, un encuentro entre Venus y Marte, un encuentro armónico entre Venus y Marte, es como el equilibrio perfecto del amor y del romance y de la vida en pareja. Por ejemplo, también de el encuentro con amigos que, digamos, tengan esas dos polaridades, que uno pueda ser muy masculino y el otro pueda ser muy femenino. Y en general de el encuentro muy armónico de esas dos polaridades, sea en lo que sea en relaciones, en la creatividad, es un buen tránsito también para crear, por ejemplo, para hacer que muchas cosas que hemos creado, por ejemplo, para vender, ¿sí? Para poder tomar o buscar una estrategia para que productos creativos puedan ser vendidos, porque Marte es el que vende, Venus es la que crea, ¿sí? Entonces, es un tránsito muy, muy bueno, muy interesante, de un equilibrio entre lo masculino y lo femenino en la belleza, en la creatividad, en las relaciones. Entonces, aprovechen este tránsito muy bonito y que además es muy cortico y que cae en fin de semana. Para la segunda semana de marzo, que va del 13 al 19, esta semana es loca literalmente, hay muchísimos tránsitos. Es una de esas semanas que parecen como caóticas, donde un montón de cosas pueden suceder. Además, Saturno ya está en Piscis y las cosas que van a pasar también van a ser en el signo de Piscis. Entonces, les voy a leer todos los tránsitos que va a haber para esta semana, que son un montón. De nuevo, no creo que vaya a hablar de absolutamente todos de los que yo considere más relevantes en este momento. Y entonces les voy a leer qué tránsitos va a haber esta semana del 13 al 19 de marzo. Entonces, el 13 es la conjunción exacta, perdón, es la cuadratura exacta entre Marte y Neptuno. Entonces, esta es la, no sé si la tercera o cuarta, pero sí última cuadratura que Marte va a tener desde Géminis al planeta de Neptuno, al menos por este año y creo que por unos años más. Después, el 15, el Sol va a ser una conjunción con Neptuno. El 16, el Sol va a ser una conjunción con Mercurio, es decir, va a suceder un casimi entre el Sol y Mercurio. Después, ese mismo día 16, Mercurio va a tener una conjunción con Neptuno, entonces como que va a haber una triple conjunción entre Neptuno, el Sol y Mercurio en el signo de Piscis. Muy seguidamente, entonces después el 16, el Sol va a ser una cuadratura con Marte, entonces es, bueno, eh,
Después el 16 Venus va a tener una cuadratura con Plutón. Ese mismo 16 Venus entra a Tauro. El 17 Mercurio hace una cuadratura con Marte. El 17 también Venus hace un sextil con Saturno. Y el 19 Mercurio hace un sextil con Plutón. Entonces, básicamente hay uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 10, 11 tránsitos que van a suceder en esa semana del 13 al 19. Y de esos 10, 11 tránsitos, la mitad van a suceder como al mismo tiempo. Eh, Se van a presentar tres conjunciones al mismo tiempo, que es la de Neptuno con el Sol y con Mercurio, y después al mismo tiempo esos planetas van a estar haciendo una cuadratura a Marte. En esa triple conjunción van a estar haciendo una cuadratura a Marte. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? A ver, empecemos hablando de esta triple conjunción entre Neptuno, el Sol y Mercurio, y después hablamos de cómo está relacionado esto con la cuadratura que esos tres van a tener a Marte. Entonces, uf, ni siquiera yo podría realmente predecir de qué se va a tratar esto, aunque podríamos pensarlo. Podríamos pensar que fue la última vez que sucedió en la cuadratura entre Marte y Neptuno, que eso fue a finales de, o en noviembre, de finales de octubre y principios de noviembre del 2022. Entonces, piensen qué eventos estaban sucediendo en ese momento en su existencia, porque es de eso es lo que se va a tratar esta triple conjunción en relación a esa cuadratura con Marte. ¿Y por qué lo digo? Porque la astrología es de ciclos y cada vez que un tránsito se repite, por lo general trae las mismas temáticas. No trae los mismos hechos exactos, pero trae las mismas temáticas. Entonces, por ejemplo, si esa cuadratura para ustedes se trató de, no sé, por ejemplo, de alguna situación decepcionante que ustedes hayan tenido en su trabajo, como por ejemplo algún proyecto que no se haya podido realizar o que tuvo muchas fallas o que no salió a la luz o algo por el estilo, esa misma temática se va a presentar. ¿Y por qué hablo, digamos, como de algo que no salió a la luz o de una excepción? Porque por lo general las cuadraturas entre Marte y Neptuno se tratan de eso, se tratan de decepciones, de desilusiones, de, de cosas que no funcionan en la realidad, de crearse muchas expectativas sobre todo sobre el arquetipo de Marte, es decir, sobre cosas masculinas o temáticas masculinas. Esto puede estar muy en relación con los hombres. Eh, Puede estar muy relacionado también con proyectos o objetivos que tengamos, eh, porque Marte pues es el que hace cosas, el que se mueve y el que hace que las cosas se muevan. Esto puede también estar relacionado con sexualidad, porque Marte también es un arquetipo relacionado con el sexo. Puede estar relacionado mucho con nuestra salud, con nuestro cuerpo físico, que son cosas también que rige Marte. Mm, Puede estar de nuevo relacionado con proyectos o cosas que hayamos iniciado en los últimos 5 o 6 meses, que es el periodo en el que Marte ha estado en Géminis. Y de nuevo, es como
decepciones en todas estas temáticas, desilusiones, cosas que no funcionan, cosas que no tienen un asidero en la realidad. Um, ¿Y por qué decepciones? Pues porque Neptuno es el planeta también del idealismo, de, de temáticas o de cosas que no tienen que ver mucho con la realidad. Y es muy contrario también al arquetipo de Marte, pues porque Marte es como el soldado que se mueve también y como también, por decirlo así, el obrero de una construcción y el que se mueve para que las cosas crezcan, funcionen, se construyan. Marte también es el ingeniero, eh, el que planea, el que hace estrategias y el que hace que todas esas cosas se desarrollen. Y es muy contrario al arquetipo de Neptuno, que Neptuno no, Neptuno tiene que ver como con la espiritualidad, con las cosas que son más de la quinta dimensión, con cosas que no comprendemos, con incluso también, por ejemplo, con nuestras habilidades más, um, nuestras habilidades psíquicas, por decirlo así, tiene que ver con nuestras ideas también creativas y las ideas creativas, como ya bien dije antes, muchas veces es difícil ponerlas en un lenguaje que la gente entienda y que podamos expresarlas. Mm, Entonces, cuando se encuentran estos dos en cuadratura, es como el choque de estas temáticas y de estos arquetipos, de Marte queriendo estrategizar y moverse y construir y hacer que las cosas pasen, y Neptuno por allá como, no, yo quiero estar en mi mundo, a mí no me interesa nada de lo de Marte. ¿Mm? Um, o también es como una idealización excesiva del arquetipo de Marte. Entonces, por ejemplo, una idealización excesiva eh, de los hombres o del arquetipo masculino que puede llevar a la decepción. Por eso es que me acuerdo que cuando, en uno de los videos en los que hablé precisamente de esta cuadratura entre Marte y Neptuno, hablé de la masculinidad tóxica. Esto también tiene que ver con esto, con todas estas temáticas de masculinidad tóxica. Puede también tener que ver con el ego, porque Marte también es un arquetipo que tiene que ver con el ego. Y pueden pasar cosas como, como cuando una situación sucede y a alguien como que es como cuando uno dice como se le desinfló el ego, se le cayó el ego. Esto es una situación donde puede suceder eso, donde personas que tienen mucho ego, como que se les puede bajar por alguna situación, porque Neptuno puede hacer eso en relación con Marte, porque Neptuno disuelve las barreras también y disuelve los límites. Entonces, cuando Neptuno tiene una cuadratura con Marte, puede disolver mucho ego de Marte, ¿sí? Y, y bueno, esto puede ser para bien o para mal, eso ya depende también de la situación de cada quien y donde ustedes tengan a Neptuno y donde ustedes tengan a Marte, en qué casas y qué aspectos hacen y etcétera. Ahora, en relación a la triple conjunción, es decir, en relación a el Sol y a Mercurio, esto es mucho, mucho más interesante porque, y hablo también aquí de ego porque es que el Sol también está relacionado con nuestra autoestima, nuestra valía, nuestras ambiciones, nuestra figura pública, nuestra carrera, nuestra profesión. Y por lo general, cuando el Sol tiene un aspecto con Neptuno, cuando es un aspecto bueno, pues es muy interesante porque es como la capacidad que alguien puede tener de tener una carrera o una vida profesional muy exitosa o de lograr objetivos que lo lleven a una vida o una imagen pública muy relevante, pero que aún así puede tener como cierta humildad y puede mantener como su ego y su orgullo
más equilibrados, a pesar, digo a pesar, del éxito que puedan tener, del reconocimiento público que puedan tener. Y como esto es una conjunción, esto puede darse de buena forma, es una conjunción entre el Sol y Neptuno. Ahora, lo complicado acá es que igual el Sol va a estar haciendo una cuadratura a Marte. Entonces, yo lo veo también como esto es mucho más beneficioso para Marte porque cada vez que el Sol se encuentra con Marte, sobre todo en una cuadratura, agranda mucho más la energía de Marte. Entonces, si Marte es un planeta que se mueve y le gusta la acción y que busca lograr objetivos y que está relacionado con el ego y con el orgullo y que puede ser muy egotístico, en una cuadratura con el Sol esas cosas se agrandan muchísimo más y bueno, esto puede ser agrandado para bien o para mal. ¿Mm? Entonces puede ser un momento en que encontremos como mucha energía para movernos y para hacer cosas en relación a un objetivo. Y yo veo que este objetivo tiene que ver con las cosas que Marte ha hecho en el signo de Géminis. Y por otro lado, como también está la conjunción del Sol con Neptuno y Mercurio, haciendo también esta cuadratura a Marte. Entonces, esto también está muy relacionado con las habilidades que tenemos de nuevo, nuestras habilidades, nuestros talentos y nuestras capacidades comunicativas y mentales para desarrollar algo. Yo veo que todo esto está muy, muy, muy relacionado con nuestra carrera, con nuestra profesión, con algún proyecto que tengamos, con nuestros estudios. Es un tránsito muy, muy solar, muy de nuestras ambiciones, muy de nuestra vida pública, muy de cómo podemos también nosotros convertirnos en autoridades. Un tránsito que tiene que ver con nuestra autoestima, con nuestro ego y cómo podemos manejar de una forma equilibrada estas temáticas. Nuestra imagen pública, nuestra carrera, el éxito que podemos tener en nuestra carrera o en nuestro trabajo, o cómo también nos relacionamos con las figuras solares, con las figuras de autoridad, con nuestros jefes. O si quisiéramos llegar a ser como ellos. Pero entonces como todo esto se presenta en una cuadratura, es conflictivo, entonces pueden presentarse conflictos en relación a esto y sobre todo conflictos de comunicación, por lo que está ahí metido Mercurio. ¿Mm? Entonces puede ser un momento en que uno quiera expresar muchas cosas, donde se puedan presentar problemas en el trabajo y uno tenga la necesidad de hablar y comunicarse, pero no encuentra una forma clara de hacerlo, pues porque es que Neptuno es una nube que no da claridad y Neptuno es un arquetipo muy fuerte, es como una niebla que no deja ver nada claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este tipo de cosas como muy específicas de comunicación en el trabajo y así como también le gustan las cosas específicas a Marte, puede ser un tránsito muy difícil. Pero yo lo veo como, a ver, si les soy honesta, no lo veo tan negativo porque es que el Sol va a ser un casimi con Mercurio. Entonces, esto puede ser como un momento muy, donde uno se le pueda ocurrir una idea muy brillante, donde uno pueda tener un momento de iluminación, como que se le ocurra a uno algo muy bueno, una solución a un problema, una idea de algún proyecto nuevo, alguna idea para lograr algún deseo, un sueño que uno tenga, porque esto sucede en el signo de Pisces y Saturno ya está ahí en Pisces. Entonces puede ser un momento como de mucha iluminación mental, sobre todo mental, para lograr algo, para lograr algo de este arquetipo de Pisces, pero hay un conflicto. O sea, es decir, uno puede tener una idea muy brillante sobre cualquier cosa, pero muchas veces puede ser difícil de lograr. Y es el conflicto de la cuadratura con Marte. Es como que de pronto Marte quisiera moverse más rápido para lograr algo, pero este Neptuno no lo deja. O eh,
o que Marte también esté como muy embuido en su ego y en su necesidad de ser el primero y de competir, y que este Neptuno no lo deje, ¿sí? Entonces es como algo muy brillante se nos puede ocurrir en este tránsito, em, pero hay que ser pacientes, ¿sí? Hay que ser pacientes, hay que ser más humildes, hay que ser menos conflictivos, menos argumentativos, hay que estrategizar más a largo plazo, no tratar de hacer las cosas como de una forma tan atacada como le gusta a Marte, de pronto hay que dejar de ser tan competitivos, bajarle también como a la masculinidad de Marte y tratar de hacer todo como rápido y para antier es tarde y como sea. Eh, entonces puede ser eso. Realmente lo veo, es un tránsito que lo veo así, como algo, una estrategia muy buena se nos puede ocurrir, pero entonces se presenta este conflicto con Marte que está ahí en Géminis. E igual esto es una cuadratura superior que tiene Neptuno, el Sol y Mercurio. Eso quiere decir que esos tres planetas son mucho más fuertes que Marte. O sea, Marte aquí no tiene tanto poder. Y esto también igual tiene que ver puede tener que ver con cosas muy creativas, pues porque, de nuevo, sí, Neptuno es una neblina y es una nube y tiene que ver con lo espiritual y con lo que no es real y la creatividad y la ficción y Hollywood y la belleza inalcanzable, idealizada y etcétera y todo eso. Pero eso no quiere decir que Neptuno no sea un arquetipo que se pueda presentar en la Tierra, por decirlo de alguna forma, que las temáticas de Neptuno no podamos entrar en contacto con esas temáticas. Entonces puede ser un momento muy brillante también a nivel creativo, a nivel espiritual, a nivel romántico, a nivel de nuestros sueños, de nuestros deseos de Piscis y de Neptuno ahí. Mm, con conflicto de cómo vamos a lograr eso, ¿sí? Un tránsito muy, muy interesante, pongan pues mucha atención de qué se va a tratar y qué cosas les pasan en la vida a ustedes durante 2 semanas. De hecho, me gustaría hacer un video sobre este tránsito, esta triple conjunción de Mercurio, el Sol y Neptuno en cuadratura con Marte para cada uno de los signos ascendentes, porque sí es como, pues no voy a decir que más interesante que el paso de Saturno de Acuario a Piscis, porque si no Saturno se me pone bravo. Pero, pero sí, no es algo que pase muy comúnmente en astrología. Esto entonces sería muy chévere saber de qué se trata para cada uno de los signos ascendentes. Y bueno, yo hasta aquí llego con la astrología para el mes de marzo, que es la primera mitad de los tránsitos astrológicos que van a suceder en el mes de marzo. La segunda mitad para la astrología del mes de marzo la voy a subir en mi Patreon. Entonces, si están interesados en saber de qué se va a tratar la segunda mitad de marzo astrológicamente, los invito a que se suscriban a esta plataforma donde pongo videos exclusivos sobre los tránsitos astrológicos. Voy a estar hablando un poco también del paso de Plutón a Acuario, de la cuadratura entre Venus y Plutón. Voy a estar hablando de que se va a tratar Venus en Tauro, del sextil que Venus va a tener a Saturno, que va a ser muy, muy interesante, del paso también de Marte a Cáncer, mm, de ese final de Marte en Géminis y de su paso a Cáncer y que se va a tratar también Marte en Cáncer. Ese es un tránsito muy relevante. Y bueno, de los tránsitos que quedan de aquí a que se acabe marzo, están muy cordialmente invitados a suscribirse a mi Patreon. No es obligatorio, es una forma en que me pueden colaborar también en este trabajo que hago con
mucho cariño. Y bueno, espero que tengan una muy buena tarde, noche, donde quiera que estén en el mundo. Si les gustó este video, por favor denme un like o suscríbanse a mi canal. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Chao.